Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos ahora en esta lectura acompañada de la Sagrada Escritura, la Biblia católica. Vamos a comenzar con la lectura y comentario del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Este capítulo 24 que inicia, digamos, el quinto y último bloque temático de este Evangelio, de este relato según San Mateo, en donde se centra en los discursos de Jesús, las enseñanzas de Jesús sobre el fin de los tiempos y eventualmente el fin del mundo. Este es llamado así el discurso escatológico. Bien, este capítulo 24 que nos va a hablar de los sucesos importantes, digamos, del término del ciclo del judaísmo en esta historia de la salvación. Vamos a hablar de la destrucción del templo. Jesús va a hablar también de los momentos fuertes de persecución, los momentos en que los elementos del universo se bambolearán, se temblarán, ¿verdad? Se estremecerán, porque se acerca la liberación final de los hijos de Dios, ¿verdad? De todos los que han servido y seguido al Mesías. Vamos a comenzar con el capítulo 24, pidiéndole al Espíritu Santo que nos asista en esta lectura para que nos permita la gracia de recibir esta palabra con el mismo espíritu con que fue escrita. Y entonces tomamos nuestra Biblia, le damos un beso porque es Dios hecho palabra. Recuerda que en este momento de lectura, ¿verdad? Pues es importante que cuentes con quizá un marcador, con un lápiz, con una libreta para que tomes apuntes y esta meditación, esta enseñanza que vamos a compartir, este comentario que vamos a hacer, si bien, por supuesto, no agota todas las enseñanzas que el Señor nos puede dar a través de esta palabra, sí, la intención es que podamos tener una base para que tú puedas acercarte al texto y de la mano de la Iglesia, utilizando el Concilio Vaticano II, utilizando el Catecismo de la Iglesia, las enseñanzas de los Santos Padres, de los doctores y doctoras de la Iglesia, para que podamos tener este entendimiento católico de la enseñanza, de la revelación divina, de acuerdo a cómo el Espíritu Santo ha guiado a la Iglesia hasta el día de hoy. Pues bien, vamos entonces a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que nos concedas una luz del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para que gustemos siempre del bien y podamos gozar de sus consuelos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Jesús salió del templo y cuando se alejaba se acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra. Todo será destruido. Estaba sentado en el monte de los Olivos cuando se le acercaron los discípulos en privado y le dijeron: dinos cuándo ocurrirá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin de este mundo. Jesús les respondió: estén atentos para que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Oirán hablar de guerras y rumores de guerra. Traten de no alarmarse, pues eso tiene que suceder, pero no es todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Todo eso será el comienzo de un doloroso alumbramiento. Entonces a ustedes los entregarán a la tortura y los matarán, y todos los pueblos los odiarán por causa de mi nombre.
Muchos estarán en peligro de ceder, se traicionarán y se odiarán mutuamente. Surgirán numerosos falsos profetas que engañarán a mucha gente, y por la maldad que crecerá constantemente, se enfriará el amor de la mayoría. Pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Esta buena noticia del reino se anunciará en el mundo entero como testimonio para todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Cuando vean instalado en el lugar santo el ídolo abominable y destructor, anunciado por el profeta Daniel, procure entenderlo el que lee, entonces los que estén en Judea que huyan a las montañas, el que esté en la azotea que no baje a tomar nada de su casa, y el que esté en el campo que no regrese en busca de su manto. Ay de las que estén en cinta y de las que estén amamantando en aquellos días. Oren para que no les toque huir en invierno o en sábado, porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como no lo hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá jamás. Y si no se acortaran aquellos días, nadie se salvaría, pero en atención a los elegidos se acortarán. Si alguno les dice entonces, miren, el Mesías está aquí o allí, no lo crean, porque surgirán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios con el propósito de engañar, si fuera posible, incluso a los mismos elegidos. Fíjense cómo les he advertido de antemano, así que si les dicen que está en el desierto, no vayan, y si les dicen que está en un lugar secreto, no lo crean, porque como el relámpago sale de oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después del sufrimiento de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestes se tambalearán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todos los pueblos de la tierra se golpearán el pecho, y verán venir sobre las nubes del cielo al Hijo del Hombre con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con la gran trompeta, y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo a otro del cielo. Fíjense en el ejemplo de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, saben que se acerca el verano. Pues lo mismo ustedes, cuando vean todas estas cosas, que el Hijo del Hombre ya está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día aquel y a la hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre. Cuando se manifieste el Hijo del Hombre sucederá lo mismo que en tiempos de Noé. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, hombres y mujeres se casaban, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no sospechaban nada hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Pues así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, de dos que haya en el campo, a uno lo tomarán y a otro lo dejarán. De dos que estén moliendo, a una la llevarán y a otra la dejarán. Estén pues atentos, porque no saben qué día llegará su Señor. Entiendan bien que si el amo de casa supiera a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no lo dejaría asaltar su casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora en que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Pórtense como el criado fiel y prudente, a quien el Señor pone al frente de su servidumbre, para que les dé de comer a su debido tiempo. Dichoso ese criado si al llegar su Señor lo encuentra haciendo lo que debe. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese criado es malo y piensa, mi señor tarda, y comienza a golpear a sus compañeros, y a comer y a beber como los borrachos,
Su Señor llegará el día en que menos lo espere y a la hora en que menos lo piense. Lo castigará con todo rigor y lo tratará como se merecen los hipócritas. Entonces llorará y le rechinarán los dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a ver ahora el comentario para este capítulo 24. Este capítulo 24 que ya es parte del último bloque temático de las enseñanzas de Jesús en el Evangelio según San Mateo. Y este último bloque está orientado, como ya lo dijimos al principio de este video, pues que es el discurso escatológico, el discurso sobre el fin de los tiempos, el discurso sobre el fin del mundo. Solamente son 2 capítulos, capítulo 24 y 25, y en ambos Jesús presenta parábolas, enseñanzas concretas orientadas a que estemos preparados, a advertir a sus discípulos de que, pues ciertamente, nadie sabe el día ni la hora, ni cómo es que se llegarán estos sucesos, en qué momento llegarán, pero Jesús nos advierte, aprendan a ver las señales a su alrededor, a su entorno, porque cuando empiecen a verse las señales, sepan ustedes que se acerca su liberación, se acerca el tiempo del fin. Vamos a ver, entonces, este capítulo 24 comienza diciendo, Jesús salió del templo y cuando se alejaba se acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Pero él les dijo, ven todo esto, les aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será destruido. ¿En qué momento dijo esto Jesús? Pues pareciera que ya es al final de su vida, sin embargo, no necesariamente esto es así. Recordemos que es una colección de dichos de Jesús sobre un tema específico. Así lo ha estructurado Mateo su evangelio, su relato. Estaba sentado, viene otro momento, estaba sentado en el monte de los olivos cuando se le acercaron los discípulos en privado, es decir, en otro momento, en otra ocasión, ¿verdad? No quiere decir que todo sucedió en ese momento. Estaba sentado en el monte de los olivos cuando se le acercaron los discípulos en privado y le dijeron, dinos cuándo ocurrirá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Y Jesús les dice, estén atentos para que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Esta advertencia, pues, no es solamente para el momento inmediato de la vida de los discípulos contemporáneos a Jesús. Es una advertencia para toda la cristiandad, en todas las edades, en todos los momentos de la historia, porque ciertamente en todos los momentos de la historia ha habido, como sucedió desde los primeros años a través de los judaizantes y de otros errores, herejías, ¿verdad? Gente que quiere venir a corregirle la plana a los apóstoles, a decir, no, Jesús no fue eso lo que dijo, eso no fue lo que enseñó fue esto otro. Y así puede venir gente en nuestra época, en todas las épocas, puede venir a querer corregir, a querer cambiar la enseñanza que los primeros discípulos mantuvieron desde el principio. Y que por la garantía que da Jesús de la compañía del Espíritu Santo, su iglesia sostiene en la verdad, sostiene sin variación, sostiene verdaderamente fiel a la enseñanza del corazón de Jesús. San Pablo dirá en su carta a Timoteo que la iglesia es la columna y fundamento de la verdad. No está San Pablo exagerando, es una verdad, es una realidad que la iglesia es la garante, es a quien el Señor le ha confiado. Como le confió a Pedro el pastorear a sus ovejas, el apacentar el rebaño, el confirmar a los hermanos en la fe. La Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, no existía. Los evangelios no estaban escritos cuando Jesús habló, enseñó
y mandó a sus discípulos a predicar. De modo que no es la Sagrada Escritura la única regla. La Sagrada Escritura es la tradición escrita, pero hay tradiciones que no están escritas. Están en la iglesia, permanecen limpias, permanecen puras, permanecen confiables en la iglesia. Y vaya que ciertamente, pues los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, ¿verdad? Tantos y tantos santos y eruditos que de parte del Señor han sido enviados y que pues nos han ayudado a mantener la enseñanza cada vez, como dice el Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, más cercanos nosotros a entender y comprender esa verdad. Pero la verdad ya fue revelada por Jesús en sí mismo. Pero esta verdad, esta presencia de Jesús continúa con nosotros y la inteligencia, el entendimiento de la iglesia, pues va, con la ayuda del Espíritu Santo, progresando y mejorando sin cambiar en nada la enseñanza original. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, es cuando vienen estos que nos pueden engañar, dice, porque muchos vendrán diciendo en mi nombre, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Hay que estar alertas. Oirán hablar de guerras y rumores de guerra. Traten de no alarmarse porque todo eso tiene que suceder, pero no es el fin todavía. Se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Todo eso será el comienzo de un doloroso alumbramiento, pero no es todavía el fin. Entonces a ustedes los entregarán a la tortura y los matarán y todos los pueblos los odiarán por causa de mi nombre. Está hablando Jesús de manera inmediata a un grupo de discípulos, pero lo está diciendo para todos los discípulos de todas las épocas. Los entregarán a la tortura y los matarán y todos los pueblos los odiarán por causa de mi nombre. Muchos estarán en peligro de ceder, de doblar las manitas, de dejarse cambiar por la presión del entorno, de las autoridades, de las leyes, de los vecinos, de la sociedad, como lo estamos viviendo actualmente. Está el mundo queriendo imponer la mentira como si fuera verdad. Está el mundo está exigiendo que la mentira sea igual que la verdad, sea tratada como verdad, y que la verdad sea tratada como si fuera una ocurrencia, una mentira, una invención, una fábula. Eso es lo que estamos viviendo actualmente. Muchos estarán en peligro de ceder, incluso se traicionarán y se odiarán mutuamente. Lo vemos. Fíjense desde cuándo lo dijo Jesús, y a lo largo de la historia lo ha confirmado también en los divinos mensajes de el Señor, ¿verdad? Del Sagrado Corazón, de San Miguel Arcángel, de nuestra Madre Santísima. Tantas revelaciones que el Señor nos ha dado, ha mantenido a lo largo de la historia, ha realizado precisamente para fortalecernos en la fe, en la esperanza y en la sana doctrina. Surgirán numerosos falsos profetas que engañarán a mucha gente. Vaya que los vemos actualmente. Vaya que se han logrado dividir al cuerpo de Cristo. Vaya que se han logrado dividirnos a los cristianos. Cuando debería ser una sola iglesia, cuando debería ser una sola fe, como dice San Pablo, la carta a los Efesios. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, un solo Espíritu, una sola gracia. La gracia de Dios solamente. La gracia de los sacramentos. La gracia que el Señor da en su iglesia. Dice San Pablo, gloria a Dios en la iglesia. Se dé gloria a Dios en la iglesia. La iglesia que es plenitud de la presencia de Dios en el mundo. La iglesia, no las iglesias. No, ¿por qué? ¿Por qué no las iglesias? Pues porque un mismo espíritu, el espíritu de la verdad, no puede estar enseñando cosas diferentes. Existen más de 50,000 actualmente, más de 50,000 denominaciones cristianas
que no se ponen de acuerdo acerca de lo verdaderamente importante, que no se ponen de acuerdo acerca de los medios de salvación y de tantas cosas. No atinan a decir que es la verdad. Y sin embargo, la Iglesia ha mantenido durante 2000 años la claridad y contundencia de la verdad. Por sí misma, no, es porque es el cuerpo de Cristo, es porque tiene la guía del Espíritu Santo. Y allí lo vemos. Y cuando viene un pastor que empieza a salirse de esa enseñanza recta, tenemos que tener cuidado, ponernos alertas y no caer en el engaño. Hay que cuidar muy bien, hay que analizar muy bien los mensajes que se reciben para saber la enseñanza que nos quieren dar, las exhortaciones, las cosas a las que nos quieren obligar a hacer, porque no es así, no es una cuestión de obligar, ¿verdad? El Señor simple y sencillamente ha hablado, esta es la verdad y a ella nos tenemos que atener. Cuando empezamos a querernos cambiar la idea de la familia, la idea de lo que es el hombre, de la mujer, la idea del matrimonio, todas estas cosas empiezan a oler raro, ¿verdad? Entonces dice aquí el Señor, surgirán numerosos falsos profetas que engañarán a mucha gente y por la maldad que crecerá constantemente se enfriará el amor de la mayoría. Esta es una profecía muy fuerte, ¿verdad? La que le llaman de la gran apostasía, la gente que traicionará la verdad del Evangelio para irse detrás de fábulas y de ideologías y otras formas de pensar ajenas al Evangelio. Por más que quieran hacerlo parecido o decirlo parecido, pero no es el Evangelio. Pero el que persevere hasta el final, dice, ese se salvará. Perseverar. ¿En qué? Pues en la verdad, en la enseñanza del principio, en la enseñanza que el Señor nos ha dado desde el principio. Y desde el principio hablamos desde el Génesis. Hablamos desde el Génesis. Y por supuesto, desde el Evangelio, donde Él hace la correcta interpretación y la vuelta al corazón de la misma ley, de la misma enseñanza de Dios. Al que persevere hasta el final, ese se salvará. Esta buena noticia del reino se anunciará en el mundo entero como testimonio para todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Aquí también da una pista el Señor. Primero tendrá que llegar el anuncio del Evangelio, la evangelización, la misión de la presencia de la iglesia a todos los rincones de la tierra. Y escuchábamos por ahí que hay misioneros que estuvieron o que han estado en lugares del mundo, ¿verdad? De América, pero también de África y de Asia, donde han preferido no evangelizar, han preferido no bautizar, no presentar a Dios como lo que es, el creador de todo, la única verdad, la única iglesia, la única forma de salvarse. En esta cuestión de respetar la cultura, de respetar las formas de pensar, pues se acabó la evangelización ahí. Entonces ahí no ha llegado el Evangelio, dice el Señor. Primero tiene que llegar esta noticia a todo el mundo como testimonio para todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, pues todavía hay tarea por hacer. Todavía no llega el Evangelio a todas partes. Y nosotros estamos invitados por el Señor a seguir evangelizando, inclusive en lugares que ya se consideran cristianos, lugares que ya se consideran bautizados, evangelizados. Lo cierto es que las formas de vivir de las personas dejan mucho que desear y todavía, pues ahí veríamos lo que hablaba Jesús acerca de los hipócritas, ¿verdad? Se dicen cristianos, se dicen seguidores del Señor, pero viven de una manera muy diferente a lo que el Evangelio nos está pidiendo. Entonces, bueno, pues ahí está. Cuando vean instalado en el lugar santo el ídolo abominable y destructor, que se menciona en el profeta Daniel, el libro del profeta Daniel, el capítulo 9, anunciado por el profeta Daniel, procure entenderlo el que lee. Entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas.
Está hablando concretamente de la destrucción del templo, el sitio, ¿verdad?, dentro de Palestina, de Jerusalén y todas estas ciudades aledañas. Que huyan a las montañas, el que esté en la azotea que no baje a tomar nada de su casa, y el que esté en el campo que no regrese en busca de su manto. Ay de las que estén en cinta y de las que están amamantando en aquellos días. Oren para que no les toque huir en invierno o en sábado, porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como no lo hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá jamás. Palabras de advertencia muy duras. Y si no se acortaran aquellos días, nadie se salvaría. Pero en atención a los elegidos se acortarán. Si alguno les dice entonces, miren, el Mesías está allí o aquí, no le crean. Porque surgirán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios con el propósito de engañar, si fuera posible, incluso a los mismos elegidos. Reitera esta idea de los falsos profetas, de los falsos mesías, de los falsos maestros. Hay que estar muy alerta, pero si no conocemos la Sagrada Escritura, si no profundizamos en la enseñanza del magisterio de la Iglesia, no conocemos el catecismo, no conocemos los distintos documentos de los papas que han enseñado la sana doctrina, apegados al Evangelio, a las enseñanzas de Jesús, a la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a distinguir cuando nos vengan con una mentira? ¿Cómo lo vamos a distinguir? Si la serpiente algo que tiene es utilizar palabras verdaderas para torcerlas y engañar. Así lo hizo con Eva. Así lo intentó con Jesús, utilizando la misma Sagrada Escritura. De tal manera que esto es algo muy sutil y muy delicado, porque efectivamente esos falsos mesías probablemente conozcan la Sagrada Escritura mejor que tú y que yo. Y corremos el riesgo de ser engañados. Por eso dice Jesús, si no se acortaran aquellos días, hasta los mismos elegidos podrían sucumbir. Fíjense cómo les he advertido de antemano, dice Jesús. Así que, si les dicen que está en el desierto, no vayan. Y si les dicen que está en un lugar secreto, no lo crean. Porque como el relámpago sale de oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadear. Así será la venida de Jesús sobre las nubes del cielo. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. ¿Verdad? Es decir, las señales que vamos a ver, ¿sí? ¿En dónde están los buitres? Pues donde hay cadáveres. ¿En dónde va la gente que vive mal, que no obedece el Evangelio? ¿En dónde está? Pues donde está la abominación, donde está la desobediencia. Allí está. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús también. Inmediatamente después del sufrimiento de aquellos días, otro momento, otra enseñanza, otro discurso de Jesús sobre el fin de los tiempos, sobre el fin del mundo. Inmediatamente después del sufrimiento de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestes se tambalearán. Está hablando de una manifestación cósmica, de una manifestación universal. Un temblor que no solamente es terremoto, sino que va a ser algo cósmico. Va a estar en todas las esferas, en todos los niveles de la existencia y de la realidad. Vamos a ver que todo se tambalea. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todos los pueblos de la tierra se golpearán el pecho. Aquí está Jesús hablando. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? La cruz, la señal de la cruz, con la cual nos salvó, mediante el ofrecimiento de su cuerpo y de su sangre. Va a aparecer en el cielo la señal de la cruz. Y todos los pueblos de la tierra se golpearán el pecho. Claro, será evidente, ya nadie podrá negar
que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios y que Jesús es el Señor de la historia, el Hijo del Hombre. Y verán venir sobre las nubes del cielo al Hijo del Hombre, con gran poder y gloria. ¡Wow! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Él enviará a sus ángeles con la gran trompeta y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. Fíjense en el ejemplo de la higuera, cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, saben que se acerca el verano. Pues lo mismo ustedes, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan, ¿verdad?, que el Hijo del Hombre ya está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Esta generación, es decir, pues este estado de cosas, ¿no? El cielo y la tierra como los conocemos. Y dice, y este cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no dejarán de cumplirse, mis palabras no pasarán. Y en otro momento dice, en cuanto al día aquel y la hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Cuando se manifieste el Hijo del Hombre, sucederá lo mismo que en tiempos de Noé. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía. Hombres y mujeres se casaban hasta el día en que entró Noé en el arca, y no sospechaban nada hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Pues así también será la venida del Hijo del Hombre. Así también será, como en los tiempos de Noé. Nadie se lo espera. Nadie se lo espera, menos Noé. Solo Noé se lo esperaba porque Noé había sido advertido. De la misma manera, hay un resto de fieles. Habrá un resto de fieles que estará viendo los signos de los momentos del tiempo y sabrá que el fin está cerca. Y a ellos, a ese resto fiel, no nos puede tomar por sorpresa. Es decir, nos tiene que, sí, nos tomará en el momento que no esperamos exactamente porque nadie sabe el día ni la hora, pero sabemos que las cosas están sucediendo indicándonos que no falta mucho. Y hay que vivir en esta expectación constante de la venida del Señor, porque eventualmente, cuando el Señor nos llame a su presencia, será nuestro fin en este mundo. Será nuestro fin del mundo, ¿verdad? Por eso tenemos que estar siempre alertas. Y dice aquí, estén pues atentos, ¿verdad? Estén pues atentos, porque no saben en qué día llegará su Señor. Entiendan bien que si el amo de la casa supiera a qué hora de la noche va a venir el ladrón, pues estaría en vela y no lo dejaría entrar a asaltar la casa. Lo mismo ustedes, estén preparados. Ahí que está la invitación de Jesús. Si no saben el día y la hora, estén preparados. Vivan en una expectación constante, en un estado constante de penitencia, de arrepentimiento, cuidando su corazón. Vivir de acuerdo a la voluntad del Padre, que ya ha sido expresada en toda esta enseñanza. Lo mismo ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Pórtense como el criado fiel y prudente, la prudencia y la fidelidad, dos virtudes muy importantes. Nos decía San Buenaventura que es necesario para salvarse la práctica de las virtudes. ¿Cuáles? Pues aquí están dos que menciona concretamente el Señor: la fidelidad y la prudencia. A quien el Señor, a este siervo, lo pone al frente de su servidumbre para que les dé de comer a su debido tiempo. Dichoso ese criado si al llegar su Señor lo encuentra haciendo lo que debe. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese criado es malo y piensa, mi Señor se está tardando, quién sabe cuándo va a venir, y comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, su Señor llegará el día en que menos lo espere y a la hora en que menos lo piense. Lo castigará con todo rigor y lo tratará como se merecen los hipócritas. ¿Cómo se merecen los hipócritas? Aquí dice, llorará y le rechinarán los dientes.
El llanto y rechinar de dientes siempre lo utiliza Jesús para los condenados. Y bueno, aquí también lo menciona. Entonces por eso entendemos o podemos asumir que se refiere a la condenación. El siervo malvado que piensa, mi señor tarda, y comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. Su señor llegará el día en que menos piense y a la hora que menos lo espere, y lo castigará con todo rigor, y lo tratará como se merecen los hipócritas. Aquí no habla de misericordia. Pues bueno, esto es lo que nos menciona el Señor, capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, este capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, donde el Mateo, inspirado por tu Espíritu, nos advierte, nos recuerda tus advertencias, nos da tu palabra, lo que tú, Señor, le dijiste a tus discípulos para que no fueran engañados, para que no entraran en error, para que se mantuvieran fieles a la verdad, para que estuvieran preparados en vela, vigilantes, contritos y humillados, es decir, con esta, digamos, forma de vida cuaresmal constante, en penitencia, sin buscar el reconocimiento, el oropel y todas estas cosas que engañan los sentidos, nos impactan, nos llaman la atención, nos atraen, pero que no están en tu deseo para nosotros, no están en tu enseñanza, porque ciertamente tú dices, como lo dirá también María a Bernadette Soubirous, la felicidad que vale, la felicidad que no se acaba, es en el cielo. Ciertamente podemos tener una prenda, podemos tener una experiencia, una probadita. ¿A través de qué? A través de la vida sacramental. Porque es ahí, a través de la oración y la vida sacramental, de la vida en santidad, que tú, Señor, derramas tu misericordia, que los efectos de tu salvación llegan a nosotros, como dice en la liturgia. Muchas oraciones colectas dicen, Señor, que por esta participación en estos sacramentos, que por este sacrificio, Señor, en el que vamos a participar, experimentemos un aumento continuo de tu salvación. Esta expresión a mí me impacta, me hace pensar mucho cuál es cómo es que podemos sentir nosotros un aumento de tu salvación. Señor, ayúdanos, concédenos a experimentar este aumento de tu salvación. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia al darnos esta palabra. Danos, Señor, también las gracias que necesitamos para perseverar hasta el fin, para estar un día contigo en el banquete celestial, en las bodas del Cordero. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.